para poder presentar este conversatorio sobre las evidencias arqueológicas de plantas enteógenas en el Perú, específicamente sobre la ayahuasca y la huachuma. En esta oportunidad vamos a presentar al arqueólogo Fidel Fajardo Ríos, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Ha realizado investigaciones en diferentes proyectos arqueológicos en Nazca, Apurímac, Lima, Lurín, Chiclayo y otros. Además, ha participado en rituales y ceremonias de iniciación con respecto a las plantas sagradas, a las plantas de poder, en los lugares de Pucallpa, Iquitos, Piura y Lima. Vamos a pedir, por favor, que podamos apagar todos los celulares o poner en modo silencioso para que el conversatorio fluya de buena manera, que no haya interferencias, no haya ningún tipo de distracciones. Entonces vamos a recibir al arqueólogo Fidel Fajardo Ríos con un gran aplauso. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta reunión. El tema que vamos a tratar es un tema poco abordado, pero a nivel de investigaciones arqueológicas ya existen varios trabajos, varias tesis de grado en la Universidad de San Marcos, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y seguramente habrán otras por ahí. Nos mencionan que hay personas que están haciendo también investigaciones de este tipo. Hay publicaciones en la literatura arqueológica de gente que está trabajando sobre todo en la parte sur del Perú. Entonces, utilizando un poco esta información ya conocida y también algunas que hemos recopilado a lo largo de nuestro trabajo, esta noche vamos a presentar un buen avance de estos trabajos. El año pasado presentamos una conferencia muy similar, pero muy general también, donde abordamos las evidencias de 6 plantas. Pero en esta oportunidad vamos a profundizar la investigación en 2 plantas, la ayahuasca y el San Pedro huachuma. Y sobre todo sobre esta última planta enteógena o planta de poder, existe muchísima información y después de un año de haber estado aquí he encontrado un buen número de datos. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, las primeras referencias sobre plantas las traen los cronistas. Bernabé Cobo, Anel Oliva, Cieza de León, Vázquez de Espinosa, y vamos a ver un poquito qué información es la que nos traen estos cronistas. Siguiente. La referencia más antigua es de Vázquez de Espinosa, de 1630, es decir, aproximadamente acercándonos a un siglo después de la conquista. Entonces él habla y hace mención al cactus huachuma, o chuma como él le llama, y él dice que es bebiendo esta planta la gente pierde el sentido, ¿no? Y dicen que según él ven cuanto quieren ver. Luego la siguiente cita es de Bernabé Cobo. Entonces él dice también, ¿no?, que esta planta es un demonio que los tiene engañados y que los hace perder el sentido, ¿no? Y cuando la beben quedan así tirados como muertos. Siguiente. Entonces, ya en el siglo XVII, como ustedes recordarán o sabrán, la Inquisición no pudo aplicarse a la comunidad indígena,
porque eran considerados menores de edad y no eran considerados vasallos de la corona. Entonces esta se aplicó solamente a los europeos y a los criollos. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia sobre todo en su afán evangelizador? Creó la institución de la extirpación de idolatrías. Lo interesante de este trabajo de la extirpación de idolatrías es que todo su actuar quedó registrado, dónde se encontraban las huacas, los malquis, la ubicación y nombres de los cerros, donde realizaban los rituales y ceremonias, el nombre de los oficiantes rituales, de los especialistas sanadores, hierberos, caiperos, pacos, etcétera, etcétera. Y incluso entrevistaron a los pacientes, digamos, y ellos testimoniaban de cómo eran los rituales. Entonces yo los invito a leer los libros sobre extirpación de idolatría. Se han publicado mucho a partir de los años 90 para entender un poco cómo funcionaba el mundo ceremonial durante los primeros siglos de la colonia. Entonces la Iglesia se dio cuenta de que esta planta pues era un obstáculo dentro de ese proyecto de evangelización. Sin embargo, mencionan y nos dan toda esta información que mencionaba. Siguiente, por favor. Bien, aquí estoy poniendo unos gráficos de Martín de Murúa y de Felipe Guamampoma de Ayala. Se dice que Martín de Murúa incluso habría contratado a Guamampoma para que haga algunos de los gráficos, porque es muy... parece que ha sido hecha con la misma mano. La diferencia que la crónica de Martín de Murúa es policromada. Entonces es un libro también que no debe faltar en la biblioteca de quienes están interesados en la historia del Perú antiguo. Entonces en esta diapositiva mostramos un texto de el sacerdote Anel Oliva. Entonces él dice que las ceremonias eran o contaban con la participación de los curacas y principales, ¿no? Pero incluso describe el nombre de la planta, cómo eran las ceremonias, que las hacían en grandes ceremonias y cantares, dicen, ¿no? Imagínense, contaban con el auspicio posiblemente de estos principales curacas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ahora a mostrar las evidencias que existen en el Perú, según los datos de la arqueología, un plano de Sudamérica y el Perú y algunos de los principales sitios arqueológicos de nuestro país. Siguiente. Aquí, bueno, graficamos un poco el concepto de la cosmovisión, que muchos ya la conocen muy bien. Comparamos un poco con la cosmovisión amazónica del centro del Perú, porque las cosmovisiones varían según la comunidad, ¿no? Según la comunidad del Amazonas. Siguiente. Bueno, las primeras investigaciones arqueológicas, sobre todo a mediados del siglo pasado, entre los años 20 hasta los 40, con las exploraciones dirigidas por el arqueólogo Julio Sotello en la cuenca del Marañón, sobre todo, y también en el callejón de Conchucos, comenzó a brindar información importante sobre iconografía. Entonces en este tiempo se divinizaba todo icono sobrenatural que se registraba. Entonces a todos le llamaban que era una deidad, que era el dios. Siguiente. Y sobre todo esta información surge o era denominada así para los periodos tempranos, ¿no? Finales del periodo arcaico y durante todo el periodo formativo, donde se ubica las culturas del periodo preclásico, podríamos decirle, Chavín, Cupisnique. Entonces hay que tener en cuenta ciertos principios dentro de la cosmovisión andina, y uno de los principios importantes es el de la tripartición, como hemos visto antes ya, la dualidad y la transmutación.
dentro ya de los ceremoniales tradicionales. Siguiente. Entonces, ¿qué es un enteógeno? Tradicionalmente a este tipo de plantas se les denominaba plantas sagradas, plantas de poder, plantas maestras, medicinas, pero últimamente se le viene llamando enteógenos, lo que quiere decir que tiene dentro un origen o tiene una esencia divina, o tiene un espíritu divino dentro. La antropología y la psicología llamaba a estas plantas pues, a partir de los años 60, ¿no? Como plantas alucinógenas, psicotrópicas, psicoactivas, ¿no? Pero hoy ya parece que existe un poco más de respeto y consenso en cuanto a la denominación. Entonces, en la nueva bibliografía encontramos el término enteógeno. A continuación vamos a presentar 3 tipos de evidencias que se encuentran dentro de la arqueología. La evidencia física, es decir, los restos botánicos registrados en contextos arqueológicos. La parafernalia ritual, los instrumentos que se usan para el consumo, libación o inhalación de estos enteógenos. Y la evidencia iconográfica, que es la más abundante, la más extensa que existe. Siguiente. Bien, vamos a empezar por el ayahuasca. Si bien es cierto, no existe mucha información y publicada menos existe información sobre el ayahuasca. Yo creo que todavía es una tarea para en el futuro realizar investigaciones sobre qué decían los primeros evangelizadores del Amazonas, porque de hecho que debe existir esta información. Entonces es una tarea pendiente, pero sin embargo dentro de toda la evidencia iconográfica hay algunos indicadores que nos señalan de que sí se conocía y se utilizaba este tipo de plantas de origen amazónico, ¿no? Viene del otro lado de la cordillera de los Andes. Siguiente. Entonces, el ayahuasca sí es de origen amazónico. ¿Cómo es que haya llegado de tiempos tan tempranos al área andina? Entonces, Chavín se encuentra en el callejón de Conchucos, en el departamento de Ancash. Sin embargo, presenta iconografía amazónica, ¿no? Hay lagartos, hay caimanes, hay representaciones de lagartos en la cerámica, sobre todo denominada el tipo ofrendas encontradas dentro de galerías de Chavín. Voy a ver si tengo mi cursor por aquí, mi puntero. Como aquí, son platos decorados con diseños muy estilizados de lagarto, el famoso caimán del obelisco de Tello, el alzón de Chavín que presenta, que tiene rasgos de jaguar, pero yo más le veo de lagarto, como vamos a ver más adelante. Esto es solo una pequeña muestra, donde aparecen hocicos alargados que parecen ser de lagarto. Siguiente, por favor. Aparece también en esta iconografía fauna también amazónica, como los jaguares, los felinos. Miren este tipo de ornamento de comunidades nativas contemporáneas, muy similares a las que se han encontrado en Chavín. Siguiente. La representación también del águila arpía, ¿no? Una ave muy grande de enormes garras, que podemos verla representada aquí en lo que habían denominado hace mucho tiempo como el cóndor de Chavín, pero en realidad es un águila arpía. Vemos acá cómo están las plumas levantadas cuando eriza sus plumas, ¿no? Como aquí, igual acá están levantadas. Siguiente. También tenemos como parte de esta fauna amazónica, y estamos hablando más o menos de hace 3000 años antes de Cristo. Chavín se desarrolla más o menos entre el 900 y 200 antes de Cristo, es decir, más o menos 3000 años hacia el pasado. Representaciones de
de serpientes anacondas. El anaconda se caracteriza porque tiene acá una especie de bastón. A veces lo representan aquí está de cabeza, pero tiene este bastón, aquí también. Es muy clásico ver, ¿no?, los cinturones que terminan con cabeza de serpiente colgantes. De igual manera vemos acá otra colgante y esta especie de ceja, ¿no?, abastonada que vemos aquí. Siguiente. Entonces hemos querido mostrar que en estas épocas bastante antiguas, como Chavín y el formativo, existe esta representación de fauna amazónica. Entonces no debe sorprendernos que no solo haya llegado pues guacamayos y estos tipos de animales exóticos al otro lado de la cordillera para formar parte de todo el bagaje de la parafernalia e instrumental ceremonial. Pues vamos a empezar con el ayahuasca Banosteroxis caapi, que textualmente significa soga de los muertos, pero yo prefiero pensar que significa la soga o liana que lleva al mundo de los espíritus. Entonces esta planta está compuesta por dos plantas, como muchos de ustedes deben saber ya, la chacruna o chacuruna y la propia liana de la ayahuasca. Aquí al menos en la zona del Perú, porque en la zona de Colombia se encuentra otro tipo de componente, la liana de la ayahuasca, pero también la yaguarpanga, que la hace mucho más fuerte, un poco hasta más violenta, participando en ceremonias con gente nativa del Putumayo, por ejemplo, y es muy, muy fuerte, muy vomitiva. Yo creo que aquí en el Perú, afortunadamente, nuestros abuelos han sabido hacer una buena preparación, o al menos mucho más suave. Entonces, en la preparación de esta planta pues toma alrededor de entre 8 y 10 horas. Participé una vez en la preparación de la planta. La maestra se levantó a las 3 de la mañana a hacer el fuego, pero el día anterior chancamos las lianas, los tallos de ayahuasca para soltar, romper la corteza y también agrietar la médula, el núcleo, porque se dice que la esencia de la ayahuasca está en su savia, en su centro. Por eso los curanderos cantan mucho al mariri, ¿no? Si ustedes han escuchado, mencionan mucho el mariri, que es la savia. A veces le cantan y le dicen llora, llora, flor de la ayahuasca, etc. Porque están llamando a la esencia, al espíritu de la planta. Entonces esta se hierve durante unas 10 horas, se retira el agua, se aumenta nueva agua y nuevamente se hierve. Entonces esta otra nuevamente se junta con la que se extrajo primero y esa se comienza a reducir, a eliminar el agua y queda ya un refinado un poco más denso, más espesito. Entonces cuando está fresca tiene un sabor un poco como una chicha fuerte, pero a medida que va pasando el tiempo se va haciendo va tomando más su característico sabor agrio. Y su color, ¿no? Marrón chocolate. Pero hay diferentes maneras de elaborar. Hay curanderos que agregan otras plantas, ¿no? Le pueden poner un poco de tabaco, pueden poner chirisanango, etc. Bueno, siguiente por favor. El componente principal de la ayahuasca es el DMT, dimetiltriptamina, también contiene armina, que es la que queda registrada en el organismo humano, queda registrado su presencia en las uñas y en el cabello. Aquí podemos ver una planta de ayahuasca en plena floración, una ayahuasca de entre 20 y 30 años, una ayahuasca de aproximadamente 200, 250 años, alcanza un grosor de casi 20 centímetros. Aquí un corte transversal en la médula de la ayahuasca. Siguiente. Entonces, entre las más antiguas evidencias de la presencia
de la ayahuasca la encontramos en la cultura Cupiznique. Aquí podemos ver en un vaso de la sierra de ya en Cajamarca o el valle de Jequetepeque, existe un estilo que denominamos en la arqueología limoncarro, pero que es de la época Cupiznique, donde aparecen dos personajes gemelos, ¿no?, que están unidos por una especie de liana así retorcida. Dos personajes que parecen similares, gemelos, pero se puede decir que uno es masculino y uno es femenino porque tienen ciertas diferencias. Y que también ambos tienen dos manos izquierdas. Aquí podemos ver el pulgar acá, el pulgar en la misma mano. Siguiente, por favor. Yo les menciono esto de las manos izquierdas porque está en Cupiznique, está en Tiahuanaco y lo vamos a ver luego en el dibujo que presenta Martín de Murúa, a lo que él denomina el Vilaguma o sacerdote. Entonces vemos que no es un error, no es una falla del artista, sino que es algo intencional que se está haciendo. Es una investigación que estoy empezando a hacer, solamente se los comento para el futuro. Bueno, estos son los tres principales ídolos que tiene la cultura chavín, ¿no? El obelisco Tello, la estela Raimondi y el Anzón de Chavín. Esta corresponde a la época más antigua de Chavín. La técnica, cómo se han trazado los iconos, nos señalan, ¿no?, de que están utilizando una técnica bastante arcaica todavía, a diferencia de la estela Raimondi, que se puede decir que es de la época del apogeo de la técnica de la lapidaria lítica Chavín. Siguiente. Pues vamos a empezar con el Lanzón de Chavín. Muchos le llaman el dios sonriente, el dios jaguar, pero he podido observar cómo los Chavín representaban a estos personajes, y este tipo de manos o garras no son de jaguar. Ellos lo representaban muy bien. Entonces he podido ver las patas de los jaguares, las patas de las águilas arpías, las he tenido aquí en mis manos, pero estas se parecen a los de los lagartos. Entonces podemos ver que tiene una mano hacia abajo y la mano derecha hacia arriba, pero está directamente asociada a esta línea retorcida que identificamos como liana de ayahuasca. Aquí vemos también en la parte inferior del lanzón este mismo elemento retorcido. Siguiente. Luego lo vamos a ver en comparación a otros elementos. Otro de estas piedras alargadas que ahora sabemos que se llaman huancas, según nuestras tradiciones. El obelisco Tello es como un atlas, porque presenta una gran cantidad de personajes, y entre los que resaltan para esta investigación la presencia de muchas plantas, que vamos a ver luego. Se hipotetiza de que corresponde a un periodo intermedio, cuando está funcionando la plaza circular y Chavín ya tiene una forma de U, y en cuya parte central se ubicaba la plaza circular hundida o plaza circular a desnivel. Entonces, esta línea de camino conduce a la galería en forma de cruz, en cuyo centro se ubicaba el Lanzón de Chavín. Siguiente. Entonces, en la cabeza del caimán que se encuentra representado en el obelisco que hemos visto, en el obelisco Tello, encontramos dos elementos que salen sobre la cabeza y fuera del hocico del lagarto. Se sabe que es un caimán por la forma de los dientes. El cocodrilo presenta dientes uno hacia arriba, otro hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. En cambio, el caimán siempre tiene los colmillos hacia abajo.
Entonces, aquí podemos ver este elemento ya extraído del obelisco, donde podemos ver esto que hace aquí un giro, hace otro giro, un cáliz y hacia una flor. Aquí también, en este otro, vemos que viene, hace un giro, hace otro giro y desemboca en una flor. Entonces, la forma que tiene, nosotros la estamos, que nos permite plantear, perdón, que podría ser una liana de ayahuasca que está dando flor. Esto incluso parece ser una especie de lengua bífida que está saliendo del lagarto, ¿no es cierto? Algunos le llaman incluso la cabeza de serpiente, pero aquí se pueden dar cuenta cómo se está mezclando, ¿no? Dentro de un personaje principal que es un caimán, la lengua bífida de una serpiente. Siguiente, por favor. El obelisco también presenta un personaje, o dos, porque en este obelisco se representan dos lagartos. Algunos plantean de que es un lagarto hembra y un caimán macho. Entonces en cada lado también tiene a este personaje, que presenta un tocado, que ya lo hemos identificado como la flor del San Pedro, o de la guachuma, igual aquí. Pero además cada uno de ellos presenta bastones, ¿no? Que presentan esta misma forma como de liana de ayahuasca. Hay otro personaje también que tiene graficado sobre su cabeza esta forma así retorcida, muy similar a esta. Aquí nuevamente estamos comparando con la asociación del personaje lagarto de Lanzón de Chavín. Siguiente. En la textilería de este periodo, Chavín, también se encuentran textiles pintados. Aquí podemos ver cómo se están entretejiendo, entrelazando lianas, posiblemente de ayahuascas, que terminan en cabezas de rasgos felínicos. Acá podemos ver otro tejido muy fragmentado, pero que también se ve un concepto similar acá, ¿no? Del entrelazado, aquí. Y siempre la presencia de estos ojos que aparecen dentro de las visiones de esta planta. Siguiente. Otro textil también de la parte que procede de Ica, contemporáneos a la época Chavín, donde aparecen estos retorcidos que terminan en cabezas un tanto felínicas, un tanto de serpientes. Siguiente. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver un personaje principal, seguramente dentro de la cosmovisión, dentro del panteón religioso, un gran personaje en una lápida que se ha denominado Estela Raimondi, porque es el quien la adquiere a un poblador de Chavín y la traslada hasta Lima. En esta estela podemos ver en la parte superior y central la presencia nuevamente de estos retorcidos que terminan en cabeza de serpiente. Otros iconos retorcidos se encuentran en esta parte, pero la de la parte superior es muy elocuente, ¿no? Nos hace recordar mucho a estos tallos de ayahuasca. Siguiente. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el tema más extenso, donde existe un mayor número de evidencias de este tipo de plantas enteógenas, como es el San Pedro o guachuma. Siguiente. Bueno, Ludovico Bertonio fue una persona que elaboró un vocabulario para la lengua aymara, y él recoge la palabra achuma, y entre otras cosas dice que
es un bebedizo, perdón, que hace perder el juicio por un rato. González de Holguín nos dice para el término aguacoyay, porque Aguacoya, Achuma, eran dos nombres muy difundidos en el área andina. Entonces él dice aguacoyay, otra vez, o flor de espino que tiene ramas, o gigantón, que también es otro de los nombres que le dan, ¿no? Pero es un nombre muy común a diferentes cactus, le llaman también de este modo. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora específicamente sobre el cactus San Pedro. Recibe muchos nombres, ¿no? Un maestro como al que pude entrevistar por muchos años me decía que el nombre antiguo y que él había visto en sus vidas pasadas era el de Yatur. En la bibliografía aparece como Tsuná, Aguacoya, Achuma, Huachuma. Incluso los mapuches todavía utilizan, le llaman Aguacoya. En Ecuador también es muy utilizado este nombre. En el Perú, generalmente en la costa norte es denominado así, de este modo. Entonces, el componente psicoactivo principal es la mescalina, en la cual se encuentra en poca proporción si lo comparamos con el peyote, ¿no? Un botoncito de peyote pequeño que lo podremos comparar con un botón, un retoño de San Pedro. Este pequeño peyote tiene una gran cantidad de mescalina. Uno lo puede comer así fresco y entra en estados aumentados de conciencia. En cambio, el San Pedro se tiene que hervir por muchas horas o se tiene que utilizar una buena cantidad para lograr su efecto. Entonces se le denomina San Pedro porque me decía un maestro que esta planta tiene las llaves del cielo, lo que nos puede hacer entrar hacia el mundo celestial. Se dice que da la capacidad de otorgar el efecto de transmutación a quien lo consume eventualmente, y sobre todo para los curanderos de la costa y sierra norte, la capacidad de transformarse en diferentes animales, pero ellos siempre aspiran a ser animales voladores, porque así pueden viajar, trasladarse de un lugar a otro en un nivel espiritual, hasta escapar, ¿no?, de cacerías cuando se enfrentan entre brujos y curanderos. Entonces, lo mínimo el hervor que necesita un San Pedro es de 4 horas mínimo. Generalmente en la costa norte se cortan en tajadas. A veces ni siquiera se le saca la corteza, pero hay comunidades que sí extraen primero la corteza. A veces se desecha la médula, pero esta sí es incluida dentro de la preparación cuando quieren hacer algún tipo de tratamiento terapéutico. Pero hay que tener mucho cuidado en este caso en la preparación. Últimamente ya en tiempos modernos hasta la utilizan deshidratada. Siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cactus que ya al cual se le ha retirado la membrana. Es una membrana bien dura, ¿no? Casi como la consistencia de la uña de una mano, o casi como un plástico, ¿no?, solo por llamarlo de una manera. Hay cactus que tienen espinas muy pequeñas, hay otros que tienen espinas muy, muy grandes, y aquí podemos ver el San Pedro en plena flor. Nos dice que tradicionalmente existen aguacoyas hembras o huachumas machos. Todavía vamos a ver exactamente a qué llaman ellos hembra y macho. Siguiente, por favor. Aquí vemos la planta del San Pedro. Durante el momento previo a la florescencia, el San Pedro ya, cuando se ha abierto durante la noche, como muchos cactus, no es el San Pedro el único que se abre de noche, como es típico para esta planta, y luego de
de su tiempo de florecimiento, pues se marchita, ¿no? Siguiente. Entonces, entre las evidencias más antiguas, las más antiguas que existen en registro arqueológico, se encuentra la evidencia en la cueva del Guitarrero, excavado por Thomas Lynch. Y él, excavando en niveles muy profundos de la cueva, encuentra evidencias macrofósiles, es decir, evidencia en un tamaño considerable y bien conservado de la áurea, creo que le llaman a esta parte del cactus, y las espinas, pero también el análisis químico que se hace a muestras de suelo, ¿no? a muestras de tierra que se toman a determinados niveles durante las excavaciones. También encuentra las evidencias de polen de San Pedro, de Huachuma. Siguiente. Y estos datan, acuérdense, de entre 8000 y 6200 años antes de Cristo. Entonces no podemos saber si ya lo consumían como alimento, ya lo utilizaban para obtener otros efectos en la mente, pero ya se le consumía. Está en área de desechos alimenticios. Entonces el llamado hombre de Guitarrero ya era un horticultor, ya estaba practicando formas incipientes de agricultura, ya había domesticado el payar y el frijol, por ejemplo. Otro sitio antiguo se ubica en el Valle del Chillón, en Lima, en el sitio de Chuquitanta o El Paraíso. Aquí se han encontrado evidencias en un área residencial. Este es el área central donde se encuentra el famoso templo de El Paraíso, ahora está siendo estudiado y conservado. Siguiente, por favor. Este contexto se encontró en una ofrenda de un área residencial de élite, es decir, un área donde vivía posiblemente los administradores o la gente vinculada al culto en el templo. Este contexto se encontró envuelto en tejido, el tejido con una técnica muy propia del periodo arcaico, ¿no? Una técnica de anillado, lo cual permitió saber de que no era una ofrenda que se hizo pues hace 500 años o hace 20 años, sino que nos ha permitido ubicarlo en el tiempo dentro del momento del entierro de una remodelación de el área residencial de este sitio. Aquí podemos ver un acercamiento, un cactus San Pedro perfectamente conservado, la evidencia de una espátula, posiblemente de inhalación, con iconografía ya de la época Chavín, que también había, cuya influencia en el último momento de funcionamiento del sitio habría recibido esta influencia de Chavín. Siguiente. El sitio de Cunturhuasi, Cajamarca, trabajado por arqueólogos japoneses durante muchas décadas, dentro de su última fase, denominada la fase Copa, porque este sitio se abandona más o menos el 250 a.C. En sus últimos momentos se encuentran varias ofrendas asociadas a clausuras y rellenamientos de espacios de todo este centro ceremonial. Una de las vasijas principales es esta botella, cuyo apéndice o asidero tiene la representación también de un cactus San Pedro, como pueden ver. Y bueno, aquí vamos a tratar un poco ya en la cultura cupisnique. Estamos ya entrando a este periodo del desarrollo muy artístico de la cerámica escultórica. La cultura cupisnique se desarrolla 1200 al 200 a.C., por lo tanto es anterior y contemporáneo con Chavín. Antiguamente, y sobre todo desde la época de Julio Septeio, el padre de la arqueología peruana, él denominaba Chavín a toda la cerámica negra o toda la cerámica que tenía representaciones de seres de carácter amazónico.
esta es la cultura, la civilización que podemos decir ha representado la mayor cantidad de esculturas en cerámica vinculadas al cactus San Pedro, como podemos ver aquí. Cactus de San Pedro, cactus de San Pedro, acá también, aquí, acá arriba, en este caso vinculado a un venado, pero vamos pasando sucesivamente, siempre vinculados al jaguar. Siguiente, otras botellas con cactus, con una serpiente, otras botellas también. Aquí vemos los puntitos que representan las espinas del cactus, aquí como la punta, la cabeza de un cactus. Siguiente, otras muestras. Esta, por ejemplo, es una vasija hermosísima, en tanto por las formas, por el volumen, por diseños angulares, por diseños, por sus curvas y por sus apéndices, ¿no? Es una vasija realmente una joya del arte. Siguiente. Aquí vemos otras vasijas también ceremoniales del cactus. Siguiente. Entonces, lo que hemos visto son todas las vasijas que he podido encontrar tanto en bibliografía publicada como en colecciones privadas y nacionales también. Ahora vamos a hablar sobre Chavín, porque es uno de los sitios que al menos ha quedado registrado que el uso de esta planta jugó un papel muy importante dentro de sus ceremoniales. Siguiente. Chavín es un sitio que tuvo mucho prestigio. Se han encontrado ofrendas durante sus remodelaciones, con presencia de cerámica que ha venido desde Cajamarca, desde Chiclayo, de la costa central de Lima, Ancón, ¿no? De gente que han venido a modo de peregrinos, ¿no? Caminando hacia el centro ceremonial, trayendo sus objetos para rendir culto. No solo en vasijas, sino estas vasijas han traído productos, alimentos. He encontrado en la galería de las ofrendas, por ejemplo, diferentes especies de animales, tanto amazónicos, de la costa norte, de los Andes también. Bueno, ayer tuvimos una conferencia en Pizar, y era más general, tratábamos de diferentes plantas, pero ahora podemos explayarnos aquí un poco con mayor detalle. Últimamente, en los últimos 20 años aproximadamente, Chavín se está trabajando en gran intensidad. Se están utilizando ya mucha tecnología de punta para poder desentrañar y obtener muchos datos sobre esta cultura. Entonces, estos son algunos de los gráficos de las maquetas que están saliendo producto de estos mapeos que se están haciendo con escáner láser, cosas realmente muy avanzadas. Incluso ya se puede saber las etapas constructivas de cómo se construyó Chavín, claro, cotejadas con evidencias arqueológicas, algunas excavaciones en puntos específicos para darle coherencia a esta secuencia. Se dice que esta etapa en color verde esmeralda es la más antigua, ¿no? Luego de ahí viene esta etapa, digamos, amarillo mostaza, luego la verde limón, una verde oscura. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta etapa, este momento, que podemos decir 1, 2 y el tercer momento, sobre todo, cuando está funcionando la plaza circular. Esta es la plaza circular. La primera intervención se hace en la plaza circular, se hace alrededor del año 1971 y 72 por arqueólogos de la Universidad de San Marcos, el doctor Lumbreras y el doctor Amat, porque consideraban que San Marcos era, pues, tenía en posesión la colección que Tello había obtenido producto de sus excavaciones.
Lamentablemente hubo piezas que Tello no pudo traer, o al menos no poner a buen recaudo, sino que el aluvión de 1945 arrastró aproximadamente 30 cabezas clavas que se habían podido encontrar durante las primeras limpiezas alrededor de los años 1935 al 38 en Chavín. Pero bueno, volvamos al punto, la plaza circular. Esta es una reconstrucción en escáner de 3D, podemos ver la ubicación de las diferentes lápidas in situ que se han conservado y que la cultura que se asentó posteriormente, bastante posterior al abandono de Chavín, no respetó este espacio y utilizó varias de las piedras para hacer un área de viviendas en el interior, en esta depresión ya también cubierta por un muy antiguo aluvión. Pero yo he visto la foto del momento en que se está haciendo la excavación, cómo se están levantando las lápidas de aquí para ponerlas en su lugar original. Entonces la más interesante y la mejor conservada es esta, la famosa lápida del sacerdote o del personaje que lleva el báculo del San Pedro. La parte inferior, el zócalo de la plaza circular, presenta una serie de felinos que podemos ver aquí. Siguiente. Bueno, aquí está la descripción de la lápida que hemos descrito. Y en esta parte inferior podemos ver que ha sido erosionada, pero se puede ver todavía las garras tipo águila, arpía, incluso aquí en las manos, muy característico de esta especie de ave rapaz. Siguiente. Entonces, en la arqueología no se sabía si esto era una especie de cetro, de báculo, o si era realmente una planta. Siguiente. En el año 2007, los arqueólogos de la Universidad de Stanford, que están trabajando ahí ya un par de décadas, encontraron otro fragmento de lápida, pero que no correspondía a este personaje, sino es su pareja opuesta. Su pareja opuesta, donde sí se conserva la raíz. Entonces se puede decir que estos personajes estaban llevando tallos o plantas de San Pedro. Entonces, ¿por qué no llevan una planta, no sé, una planta de un maíz, o no sé, de una quinoa, de una papa, etcétera? Están llevando un cactus de San Pedro. Y esto forma parte de la ornamentación ceremonial de la plaza central y principal de Chavín en un momento de su secuencia constructiva. Siguiente. Bueno, aquí vemos una cabeza clava. Las cabezas clavas se ubicaban a modo de ornamentación alrededor del templo tardío de Chavín. Esta es una cabeza que se encuentra en otro lugar, cerca a Huaraz. Es más pequeña de las de Chavín, pero lo interesante es que debió haber adornado también algún muro. Y sobre todo lo resaltante es que presenta que, por ejemplo, aquí de los ojos están saliendo tallos de cactus huachuma. Aquí podemos ver botellas de la Galería de las Ofrendas de Chavín, con representaciones de lo que llamaban el estilo floral, que ahora los estamos asociando a tajadas de cactus San Pedro. Siguiente. Este es el denominado textil chamánico. Lamentablemente se encuentra en el extranjero, forma parte de la colección de la Dumbarton Oaks de Washington, pero podemos ver en esta fotografía tallos de cactus San Pedro aquí también, con raíces que tienen formas como de cabezas de serpientes o seres
oculados, ¿no? Con ojos. Siguiente. Un detalle de este tejido, siempre pintado en este color. Aquí un detalle de esta misma imagen. Siguiente. Este es el obelisco Tello, que debió tener esta posición. Sin embargo, aquí podemos ver parte del caimán. Siguiente. Y toda la serie de iconos que tiene en sí, ¿no? Siguiente, por favor. Estas diapositivas se saltaron. Aquí podemos ver, vamos a ver otra cultura ahora, que es muy interesante porque es donde tenemos nueva y mayor información sobre la presencia del uso y la evidencia del uso del cactus San Pedro Huachuma. La cultura Nazca, pues, como muchos de ustedes sabrán, son los autores de las famosas líneas y geoglifos de las pampas de Nazca y Palpa. En su etapa más temprana, que lo que llamamos para los arqueólogos la etapa Nazca temprano, en la secuencia cerámica de Nazca 1 a Nazca 3, Cahuachi fue el centro ceremonial, la capital de la cultura Nazca. Está conformada por una serie de edificios trapezoidales y sobre todo un edificio piramidal en la parte central, donde hemos participado por varias temporadas arqueólogos de la Universidad de Ica, de la Universidad Villarreal, de San Marcos, como parte de este proyecto arqueológico de la misión italiana denominada CISRA. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar y excavar varios contextos interesantes. Siguiente. Aquí podemos ver que se están señalando dos sitios. Un sitio aquí, un pasadizo en la tercera plataforma de este edificio de forma piramidal, que se encuentra en la parte central del área principal de Cahuachi, Nazca, y también otra segunda área de un contexto de ofrenda que vamos a ver a continuación. Bien, aquí podemos ver el denominado sector Y8, la gran pirámide de Cahuachi. Este creo que es el templo del Escalonado, o acá. Por acá el templo del Escalonado. Aquí está mi amiga arqueóloga Liz González, que está haciendo su estudio de maestría aquí en la Universidad de Cusco, que también ha participado en estas excavaciones. Aquí estamos señalando la plataforma 3, donde pudimos encontrar evidencias del cactus, que vamos a ver en la siguiente toma. Aquí tenemos el cactus San Pedro, vemos aquí las espinas. Estas evidencias las encontramos en un pasadizo dentro del edificio ceremonial. No lo hemos encontrado en un área de viviendas, no lo hemos encontrado en un área de botadero, lo hemos encontrado en un pasadizo que tenía desechos de consumos de alimento, de cenizas, de semillas, etc. Entonces, una evidencia que yo le puse mucho interés, por eso tomé estas fotografías al momento que estábamos haciendo la clasificación de material para proceder al almacenaje y a su registro. Siguiente. El segundo contexto ubicado en esta área entre la Gran Pirámide y el edificio amarillo, todavía consideran esta parte como parte del Y8 o Gran Pirámide, sus patios en la parte inferior. Vemos la gran cantidad de vasijas que fueron depositadas en un solo contexto, ¿no? Aquí podemos ver otra toma. Hay grandes cántaros, contenedores de líquido posiblemente, de seres antropomorfos. Aquí vemos sus piernas, los pies, brazos. Aquí vemos este personaje cuyo pecho parece que hubiera sido descarnado. Se pueden ver las líneas de las costillas y la cabeza doblada hacia atrás. Ha sido muy interesante, y los cabellos colgando. Pero no es un ser cualquiera, no es uno de los personajes que forma parte del mundo mítico de los Nazca.
aquí la denominada orca marina de Nazca, pero hoy sabemos por unos estudios del arqueólogo Fong de que más corresponde a la anatomía de un tiburón. Aquí podemos verlo también. Pero lo interesante de todo este conjunto de vajillas es la presencia de estos vasitos que vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Aquí lo vemos en detalle, un poco más de cerca, una serie de vasos que tienen ciertas características que se aprecian mejor en la siguiente diapositiva. Aquí. Bueno, tenemos vasos, a veces unos un poco más cerrados, otros parecen un poco más abiertos, ¿no? Estos tienen forma casi esférica, donde podemos ver alineamientos de estrellas, ¿no? De estrellas, pero además estos vasos presentan estos filos, ¿no? Que bajan de modo vertical y en cuyos bordes se alinean pues esas estrellas que nosotros lo hemos identificado como las espinas del cactus, ¿no? Aquí vemos esta de acá, acá también otra, y justo en estas líneas, en estos bordes o relieves se ubica la línea de estrellas. En cambio en la parte media donde no están las estrellas está hundido, digamos, ¿no? De modo lineal, como los pliegues internos del cactus de San Pedro. Entonces en este contexto yo creo que estamos viendo toda una vajilla de uso ceremonial, pero también que formaba parte de un banquete ritual o ceremonial seguramente, pero que también implicaba pues estos contenedores y estos vasos donde se habría servido el preparado de la huachuma siguiente. Aquí podemos ver otra vasija policromada, y aquí podemos ver el desarrollo de toda la escena, el personaje central aquí, o el cactus. Aquí vemos la foto en blanco y negro de lo mismo. Podemos ver los cántaros, posiblemente que son los contenedores, pero miren, ellos están cantando a este gran contenedor de líquidos, los vasos por ahí, incluso algunas personas seguramente anunciando con trompetas, ¿no? Otra vez aquí vemos que está con tapa incluso estos cántaros, ¿no? Pero nos muestran la imagen así como en rayos X, podemos ver el interior. Vemos otro vaso de una colección que la Municipalidad de Lima ha presentado hace poco, la colección Castillo, donde vemos la representación también de cactus. Siguiente. Como si viéramos en esa imagen anterior también el uso, ¿no? Las vajillas que se usaba en estos ceremoniales. Aquí vemos una vasija, posiblemente un tambor. Esto se ponía un cuero, que era encima un anillo y se tendían los hilos. De una vasija con una escena pues, fantástica realmente, pero resalta acá el detalle de un cactus que está inclinado. Siguiente, porque son varias vasijas que vamos a presentar y vamos a acelerar un poquito. Esta es una colección que hemos revisado últimamente. Ahorita estamos trabajando en la colección del Museo Multidisciplinario del Colegio La Salle de Lima, el cual tiene un museo en su interior, un museo muy grande y antiguo, con dioramas hechos a finales de los años 30, y también cuenta con una colección de cerámica, textilería, metales, etcétera, pero para mi estudio ha servido para identificar en vasos representaciones de cactus. Si bien es cierto, podrían corresponder a otras especies, pero hoy sabemos de que son varios cactus los que contienen mescalina. Gran cantidad de los cactus tienen este componente químico. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que podría ser también la representación de un cactus y sus espinas. Aquí como que una vista de planta o de frente y aquí en perfil. Siguiente. Siguiente.
Aquí un vaso ya de, parece que del estilo Chaquipampa, que llega al área de Nazca, ya con influencia de Huari, influencia yacuchana, que tiene esta forma, ¿no? Muy similar. No sabemos si este cactus habría inspirado para desarrollar esta forma tan caprichosa de este cántaro. Aquí vemos otros cactus llenos de espinas. Siguiente. Ahora vemos aquí una serie de cántaros con representaciones de cactus aquí, asociadas a visiones dibujos de serpientes. Aquí también otro cactus. Aquí también plantas de cactus en flores, siempre las están representando en pleno momento de florecimiento. Los cántaros son similares, este es distinto. Un cántaro ceremonial antropomorfo que tiene los brazos, brazo por aquí sujetando a un personaje humano al parecer, pero que en estos brazos aparecen una especie de ojos, podemos ver aquí, y a modo de pestañas se proyectan espinas. Entonces aparecen en esta parte, en esta parte, en esta parte, aquí, aquí, aquí. Aquí lo podemos ver con más claridad. Una pierna aquí, baja acá, la punta del pie. Aquí el piecito está pintado de blanco. Y podemos ver aquí una especie de ojos y las pestañas. Áurea creo que le llaman en la botánica, la áurea, o sea, el nudo de donde nacen las espinas del cactus. Entonces está, miren, rodeado de estos ojitos blanco y negro, de los cuales se proyectan las espinas. Igual aquí. En realidad hay que verlo con detalle, ¿no? Yo lo tenía que ver con lupa, porque no lo podía ver bien, pero aparecen brazos y piernas dibujados con las espinas. Siguiente, como los ojitos y salen las pestañitas. Este es otra representación antropomorfa que nos evidencia un patrón similar al que hemos visto antes. Los brazos, ¿no? Y piernas, en este caso las espinas están pintadas de blanco, se pueden ver. Igual lamentablemente no hay muy bien, no se marca muy bien el foco, pero estos puntos blancos son las estrellas de las espinas. Pero sobre todo, para que no quede duda, pues aquí en la parte del hombro se proyectan, pues de modo ya naturalista, dos tallos de cactus San Pedro, como podemos ver aquí, ¿no? Con su pliegue bien marcado y la línea de estrellas en blanco. Entonces, ¿qué es esta representación? ¿Es la antropoformización de la planta del San Pedro o es un sacerdote que ha encarnado al espíritu de esta planta? Siguiente. Aquí vemos la misma vasija. Yo creo que es el foco, si se pudiera hacer un poquito más, pero aquí se puede ver, miren, las estrellas van para allá, por aquí también. Aquí se ve aquí solo en blanco, pero aquí lo podemos ver bien. Aquí aparecen, miren, claramente las estrellas. En las piernas también. Aquí, en las piernas aparecen como de perfil, ¿verdad? Ven así, como un ojo con pestañas. Y aquí aparecen como vistos de frente, ¿no? Con vista de planta. Y es toda una escena mitológica. Fíjense que el ser está agarrando aquí ahí está el mejor foco. Gracias. A un ser felínico. Y aquí a un personaje que generalmente aparece desnudo y que lo hemos visto ya también en varias ocasiones. Acá aparece un ave, ¿no? Alas y cola, con cabeza y mostacho o bigotes como de felino. Siguiente, en realidad la iconografía nazca es pues, muy vasta, muy rica, ¿no? Aquí estamos comparando estos dos cántaros. ¿Qué ven que tienen de común, ¿no? Estas mostachos que representan los bigotes, pero sobre todo los cactus que nacen de sus hombros, y todos brazos y piernas
con las espinas del cactus. Siguiente. Aquí solo un ejemplo para mostrar grandes cántaros ceremoniales con gran cantidad de diseños iconográficos de esta cultura. Vamos a ver otros ejemplos de esta iconografía asociada al cactus San Pedro. Siguiente, este es un tambor. Esto se cubría con un cuero, se colocaba un anillo acá y aquí se ponían las líneas, los tirantes del tambor. Siguiente, con toda una escena mitológica muy rica. Se podrían hacer muchas tesis de eso. Ojalá que haya gente que en el futuro se anime, ¿no? Ya me canso de ver a algunos arqueólogos dibujando muros y poniéndole numeritos cuando hay bastante por investigar. Aquí vemos otro cántaro antropomorfo. Miren la expresión del rostro. Y en las mejillas aparece en el diseño como de un cactus cortado en tajadas, ¿no? En forma de estrella. Aquí otro personaje, posiblemente en ese momento de encarnamiento o de encarnamiento del espíritu de San Pedro, rodeado de estrellitas que simbolizarían las espinas, ¿no? Siguiente. Otro cántaro también de forma humana o antropomorfo, es lo mismo, donde se puede ver, por ejemplo, los brazos acá, las estrellitas dentro de unos cuadraditos blancos, estrella, 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 y también en las piernas, ¿no? Los diseños de las estrellas. Acá lo podemos ver con más claridad en esta foto de detalle, ¿no? Acá aparece vista de frente y acá visto de perfil las espinas del cactus. Aquí solo para comparar cómo se ve de frente y en el perfil esas espinas. Siguiente. Aquí comparamos los tres cántaros que hemos visto, el último y los primeros, donde vemos que hay ciertas similitudes. Aquí en el tocado que tienen en la cabeza, como así como de media luna, la forma del mostacho o bigotera, ¿no? La diferencia es que no tiene este cactus aquí, pero sí tiene todo brazos y piernas con estos motivos de las espinas. Entre estos dos, las similitudes, como hemos visto, son la presencia de los cactus. Este personaje tiene los brazos algo así como serpientes que se entrelazan, una color media naranja y otra en color blanco, ¿no? Entonces van a lo largo del hombro hacia la muñeca, igual del muslo hacia el pie, ¿no? Y aquí, si comparamos estos dos, por ejemplo, tiene mucha similitud en cuanto a la vincha o diadema, la forma del mostacho enganchado aquí en la parte superior de la fosa de la nariz, ¿no? También incluso mire de la forma del mostacho, bien abajo, a diferencia de esto que está en la mejilla, bien abajo. Y vemos acá los ojos con espinas muy claramente, ¿no? Las áureas con las espinas. Acá en el otro brazo también, el brazo va hasta acá. Acá aparece este personaje que les digo que aparece o desnudo o a veces con rasgos esqueléticos. Aquí aparece desnudo. Pero acá también sale parte de una pierna o rodilla y se ve otra vez la áurea y las espinas, como un ojo y pestañas, ¿verdad? Muy claro. Otra cosa interesante es que aquí presenta dos orificios, pero lo que se señala aquí es de que aquí estaban dos apéndices incrustados, incluso acá si uno lo sigue, acá se proyecta un poco hacia arriba, lo cual nos indica de que posiblemente, muy posiblemente, haya tenido también estos apéndices en forma de cactus San Pedro. Siguiente. Entonces, esas no son vasijas utilitarias, no son para contener agua, son vasijas de uso ceremonial que formaron parte de la parafernalia ritual que se habría desarrollado en estos centros ceremoniales principales. Aquí otros ejemplos. Esta es una vasija ya muy conocida dentro de la cultura nazca, pero estas son que recién he encontrado, donde vemos la representación del cactus
asociados a esta falcónida. Miren la mancha que presenta en el ojo, igual esta. Las tres son la misma especie de ave. Esta forma como de herradura o de U invertida. Y aparecen flor, estrellas. Siguiente. Y por último vamos a ver, para terminar con la parte arqueológica y al final mostrar un poco del uso tradicional que se tiene en el presente para estas dos plantas. La cultura moche o mochica, que se desarrolla en gran parte de la costa norte de nuestro país, caracterizada por su cerámica bícroma y su alto desarrollo en la escultura, en la cerámica y la edificación de grandes centros ceremoniales en adobe, desarrolladas alrededor del del 200 al 650 de nuestra era o después de Cristo. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver una serie de vasijas que están representando a personajes que están portando en su mano derecha todos, ¿no?, una cabeza de cactus San Pedro. Pero algo interesante es el atuendo que tienen. Un atuendo cubriéndose la cabeza y los ojos, todos medio cerrados o cerrados, pero en expresando, ¿no?, un momento de trance posiblemente. Siguiente. Aquí podemos ver otros ejemplos. Un momento que está ahí a punto de comer la planta. Esto es muy interesante porque tiene en este caso su cactus San Pedro en su mano izquierda, pero lo tiene así bien entero, ¿no? Y está haciendo un puño, ¿no?, como una expresión de fuerza hacia él mismo, como si hubiera recibido la fuerza o la está también brindando. Incluso aquí vemos uno levantando el dedo. Ese parece que está en pleno proceso de comer. Siguiente. Entonces podemos ver que en la época moche, tanto como en los tiempos actuales, los sacerdotes, oficiantes rituales tienen mucho aprecio a la parte superior del cactus San Pedro o a la cabeza del San Pedro. Entonces ellos los llevan en sus ceremonias y los ponen en el centro de su altar, de su mesa. Siguiente. Entonces hemos visto también que en la cerámica aparecen los oficiantes rituales, en algunos casos con sus ayudantes, que están portando sus elementos, los elementos de uso ritual. En este caso aparece una caja. Acá vemos que lleva una sonaja de 2 cuerpos, acá otro utensilio que no lo llegamos a ver. Siguiente. Otro caso donde aparece también otro de estos personajes con su San Pedro y en trance con otra de estas cajas, y otro elemento aquí que no se puede identificar bien porque son muy pequeños ya. Estas botellas son de más o menos 25 centímetros de alto hasta el pico. Aquí vemos el maestro con sus objetos de uso ceremonial. Generalmente la huachuma, el cactus San Pedro, en nuestros días se conserva la tradición y su esencia en la costa y sierra norte. También incluso a partir de Huacho, al norte de Lima, hacia el norte. Yo no he tenido referencias de que haya huachumeros con linaje ancestral en la Sierra Central y en la Sierra Sur. En todo caso son ya como que gente que está empezando como se dice en la jerga actual, a mover la medicina, ¿no?, en otros
en otras regiones, pero estas proceden de esta, actualmente y contemporáneamente y bien arraigadas, y como podemos ver desde la época de los moche, hay una continuidad o un continuum cultural desde épocas muy antiguas, ¿no? Desde Cupisnique, o sea, se puede decir que la costa y Sierra Norte es una región estrictamente de uso ceremonial de la huachuma. Siguiente. Y no solo usada por los maestros, no solo habían maestros curanderos o en el presente, también se registra que esta actividad es desarrollada también por mujeres, todavía. Estas son fotos, por ejemplo, de Piura, de Huancabamba, donde vemos 2 curanderas, 2 maestras. Siguiente. Una de las cosas que caracteriza a este ritual de esta región es el San Pedro asociado al uso del tabaco, pero el tabaco líquido, ¿no? Y que está asociado a la singa del tabaco, ¿no? Aquí está cingando un cacho de toro para darle fuerza al cingado del tabaco líquido. En este caso, lo que se llama en la jerga tradicional del curandero norteño, está cingando un toro, ¿no? Gran cantidad de tabaco. Otra de las cosas del huachumero es su mesa y sobre todo el atuendo, ¿no? Sombrero, poncho, a veces tiene un chullo debajo y cubierto por el poncho. Usan a veces el chullo y ellos dicen que son la reminiscencia de las antiguas orejeras que usaban en el pasado. Cuando un maestro usa manto blanco y poncho blanco, ya se puede saber de que es un maestro o curandero blanco. Ya los que usan ponchos grises, marrón oscuro, pueden ser maestros grises, y los que usan poncho negro pues son los maleros o brujos. Siguiente. Otra de las características de los huachumeros meros son los rituales dentro de las lagunas. En este caso son lagunas de las Guaringas. Tenemos, por ejemplo, un baño, un ritual que se está haciendo un ritual de propiciación, y aquí un baño de bendición o florecimiento en otra laguna. Siguiente. Y también pues los maestros contemporáneos o maestros modernos, en este caso son curanderos de Iquitos, con su parafernalia ritual, entonces, ramas de chacapa o la rama de viento, el tabaco, sus perfumes, alcanfores. Igual acá le ha puesto un banquito donde tiene sus objetos y siempre pues la presencia de la botella de la ayahuasca. Aquí vemos otra mesita, ¿no? Chacapa, tabaco, la copita, la sonaja, sus perfumes, su botellita de medicina. A veces, por ejemplo, este es un ritual de curación, ¿no? La gente viene para atender si están los pacientes, algunos acostados. Siguiente. Entonces, en estos casos que estamos viendo, la gente viene para obtener curación, obtener sanación, participando dentro de estos rituales. En muchos casos son solamente los oficiantes de esta ceremonia los que consumen estas plantas. Pero ahora se ha hecho muy común de que la gente también quiera ver, ¿no? Incluso algunos curanderos les dicen: ¿tú quieres ver quién te ha hecho algo? ¿Quieres saber? ¿Quieres verlo tú mismo? Entonces los hacen observar las proyecciones o los hacen ver a través de sus cantos. Aquí podemos ver el trabajo de los curanderos. Aquí podemos ver un dibujo de Martín de Murúa, donde se presenta a un sacerdote con su vestimenta, al menos en el momento en que ellos lo vieron, posiblemente a finales de 1600 y principios de 1700, ¿no?
vincha de cuerdas, tocado de media luna, una cuerda que baja hacia la mandíbula, hacia la quijada, ¿no? Un ornamento de 3 franjas horizontales, su báculo. Y Martín de Murúa hace una inscripción aquí que dice Vila Humo. Siguiente. Entonces aquí podemos mostrar un poquito lo que fueron los sacerdotes, los suficientes rituales, por ejemplo, uno de la época Moche, los cuales tenían la capacidad de poder transmutar o transformarse durante sus sesiones, como se veía un sacerdote a finales del siglo XVI, principio del XVII, un sacerdote andino quero, un curandero yagua, un maestro curandero de la Sierra Norte de Piura. Siguiente. Y aquí podemos ver en dibujos nuevamente de Martín de Murúa, estos dos, donde aparecen, y en este caso de dibujos de Huamampoma de Ayala, donde aparecen los oficiantes, ¿no? Y los podemos identificar por el tipo de tocado que llevan. La media luna en la cabeza, esta especie de barbilla, que lo vemos acá. La media luna no se parece muy bien, pero tiene también este elemento, igual aquí lo podemos ver. Y al parecer flores de cantu acá arriba. Y nuevamente este elemento de 3 líneas horizontales. En este caso también aparece un joven o mancebo, como dice Martín de Murúa, con la media luna, con las flores arriba y esta barbilla, ¿no?, atada, que baja desde arriba, con estas 3 líneas horizontales. Esta es otra escena donde se describe al parecer un cortejo, ¿no?, una pedida de mano, pero parece que es un joven oficiante, ¿no?, que llega a la casa donde está la novia, el suegro, y está entregando una bolsa, posiblemente con coca o quién sabe qué. Trae su leña y trae, ¿no?, un ayudante que está trayendo un urpu o aríbalo, así como que trae cosas para cocinar, digamos. Pero bueno, lo importante es que se está representando aquí un joven sacerdote que está bien identificado. Incluso aquí Huamampoma lo pone como hechicero, le pone aquí. Y por acá le pone el hechicero de fuego, ¿no? Es decir, había oficiantes que realizaban rituales posiblemente de fuego, o como llamamos ahora los despachos, ¿no? Acá otros rituales en los cuales el Inca mismo oficia algunas ofrendas. Siguiente. Bueno, y para ya finalizar, como a modo de hacer un pequeño repaso, ya que hemos visto un poco las plantas que se usaban, en este caso solamente estamos hablando de San Pedro y ayahuasca, específicamente y en profundidad, porque cuando hago una presentación general de diferentes plantas enteógenas, pasamos un poco más rápido, pero aquí nos hemos podido explayar. Quiero terminar haciendo esta cita del sacerdote Anel Oliva, ¿no?, donde él dice que era una práctica muy introducida y usada de los caciques y curacas principales de esta nación, los cuales la bebían en grandes ceremonias y cantares, ¿no?, con música y cantos, y que ellos podían tener visiones, y dice que ellos, a través de ellas, ellos podían juzgar sus sospechas y de los otros las intenciones, es decir, podían saber cuál era, podían augurar, están diciendo, podían saber lo que pensaban, cuáles eran los propósitos o intenciones de las gentes, ¿no? Es decir, la planta les permitía hacer augurios. Siguiente, por favor. Entonces, en este recorrido a través del tiempo, desde las primeras evidencias
alrededor del 6200 o 6300 antes de Cristo, en la cueva de Guitarreros, pasando por Cupiznique, Chavín, Nazca y Los Moche, hemos podido ver que el uso de esta planta llega un momento en que es de uso institucional de una sociedad. Chavín o Nazca, Los Moche también posiblemente, Mochica. Entonces hemos visto también la parafernalia ritual que se usaba para estas libaciones o consumo de estas plantas. Existen otras evidencias. Aparentemente el ayahuasca también se deshidrataba y se pulverizaba y se inhalaba, porque se han encontrado en contextos funerarios en Atacama, al norte de Chile, en análisis químicos, donde análisis químicos a cabellos humanos de la época de Tiahuanaco, los cuales contienen armina, y la única planta que contiene este componente es el ayahuasca, y se han encontrado asociadas a parafernalia de tabletas con tubos de inhalación, tabletas de inhalación de rapé, o sea, en polvo. Entonces, mucha de la iconografía que conocemos, que ha adornado la cerámica, la textilería, quizás los muros, y que hoy admiramos, ¿no?, como parte del arte, de la ornamentación de nuestras antiguas culturas, procedería de este mundo visionario a los cuales se podía acceder a través del consumo de estas plantas que consideramos plantas sagradas, plantas maestras. Y esperamos pues de que se les dé el respeto debido, el uso terapéutico, el autoconocimiento, y sobre todo que se honre, ¿no?, la memoria de nuestros antepasados a través de el conocimiento, sobre todo de que tampoco se le juzgue de un modo negativo, sino que su buen uso pueda servir para el desarrollo y el conocimiento, la curación de la sociedad actual. Bueno, muchas gracias por su atención, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Gracias.